del Señor. Como es para que unos cuantos vayan entrando. Bienvenido a la Iglesia Bautista El Redentor. Mañana gloriosa de celebración de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Estén todos con Biblia en mano, listos y prestos para cantar, para entonar alabanzas al Señor y para recibir palabra de parte de Él. Hoy es mañana gloriosa. Si alguien tiene motivos para celebrar hoy, es la iglesia de Cristo Jesús, de ese Cristo resucitado. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Mi nombre es el pastor Ramón Martínez, pastor por la gracia de Cristo Jesús de la Iglesia Bautista del Redentor en la urbanización Santa Rosa, Bayamón, Puerto Rico. En esta mañana nos disponemos a tener el culto de Domingo de Resurrección de una forma novel, quizás no es la forma típica, pero es la manera que Dios ha provisto para poder llegar hasta tu hogar y que su palabra llegue directamente a tu vida y a tu corazón. Así que en esta mañana te pido que me acompañes a orar dando gracias a Dios por su presencia en nuestro medio. Afirmamos la presencia de nuestro Señor. Bendito Dios, agradecemos tus bondades para con nosotros. Gracias por un día más de vida. Gracias por ese radiante sol que nos despierta en la mañana, dando aviso de que este día tú lo hiciste para nosotros, para nosotras. Tu palabra dice que nos vamos a alegrar y nos vamos a gozar en Él. A pesar de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, nosotros confiamos en tus palabras y las reclamamos para nosotros en este día. Yo te pido que para mis hermanos y mis hermanas a la distancia, este día también sea un día de gozo, un día de alegría, un día de esperanza en un mundo que está tan falto de ella. Habla nuestras vidas porque queremos escuchar tu voz. Por Cristo Jesús, oramos y damos gracias. Amén, amén y amén. En esta mañana quisiéramos comenzar cantando un himno de los muchos que le gusta a mi amada esposa Katy. Estoy seguro que allá en Colinas Verdes, Pastor Ramón debe tener cerquita el himnario de nuestra Mami Rosa, así que allá a la distancia vaya buscándolo, el que tenga himnario en el himno 63, al Cristo vivo sirvo, y si no lo tiene en la mano, por lo menos nos acompaña en el coro, ¿vale? Al Cristo vivo sirvo. Él vive, hoy vive.
y reina para siempre. Voy a pedir a mi esposa Katy que tenga a bien leer el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versos del 1 hasta el 10. Versos del 1 al 10 del Evangelio según San Juan, capítulo 20. Veamos lo que nos dice la palabra que sucedió en este día. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro el sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado el sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había viendo primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Amén. Gloria a Dios. En esta mañana yo quisiera, en este momento, darte la oportunidad a ti que me estás viendo y me estás escuchando, para interceder, para orar por las peticiones que tú tienes. Y utilizando precisamente como base estos primeros 10 versículos. No es mi plan en esta mañana predicar, voy a dejarle eso al pastor Ramón Padre. Sin embargo, sí quisiera resaltar algo de esa escritura, bien breve, bien cortito. Estos discípulos simplemente vieron la tumba, el sepulcro vacío. Y es importante esta palabra, creyeron. Sin ver a Jesús, ya habían creído. ¿Sabes qué, amado y amada que me escucha, querido amigo, querida amiga? Creerle a Jesús, aun cuando no lo veas, es poderoso. Creerle a Jesús es lo más grande que ser humano alguno puede hacer. Yo te invito en esta mañana a que todas las peticiones, tus preocupaciones, tus inquietudes, las traigas a memoria, se las presentes al Señor. Queremos orar por ti. Voy a pedirle a Alondra que tenga a bien hacer la oración de intercesión en esta mañana, pidiendo a Dios que obre en cada una de las peticiones que se alojan en nuestro corazón. Señor y amantísimo Padre Celestial, venimos ante tu presencia, Padre, primeramente dándote gracias por este hermoso día que nos has regalado, Señor, porque podemos reafirmar, Señor, que tú lo hiciste por nosotros, Padre, y que resucitaste al tercer día, Señor. Te pido de manera especial, Padre, por cada petición que sientan las personas en su corazón, Señor, hoy, por la de nosotros, Señor, y por todas las personas que nos están viendo, Señor. Bendice sus vidas, Señor, habla a sus corazones, Señor. Transforma sus vidas, Señor, y la de sus familiares, Señor, porque creemos en tu poder, Señor, y creemos que tú puedes hacernos libres, Señor. Te pedimos de manera especial que los cubras con poder, Señor, y que los bendigas siempre. En el nombre de tu amado Jesús. Amén. Resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a ser
Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a ser de fe. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a ser de fe. Canta una vez más con nosotros. Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a ser de fe. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a ser de Gloria al Señor. Voy a pedir a nuestra hermana Katy que tenga bien leer la reflexión pastoral para la mañana de hoy. Dios les bendiga, hermanos. En esta ocasión la reflexión se titula Cristo vive, porque hoy celebramos ese suceso tan hermoso en la vida del pueblo, del mundo entero. Cristo vive. Soy como Santo Tomás. Si no lo veo, no lo toco, no creo nada. ¿Ha escuchado usted esta expresión alguna vez? Lamentablemente tengo que admitir que he escuchado la misma en muchas más ocasiones de la que hubiese querido, y lo más triste, de personas que amo entrañablemente. Es altamente probable que todos y todas tengamos algún conocido, amigo, vecino, compañero de labores familiar, etc., que habla en estos términos para demostrar de forma vehemente y categórica cuán incrédulo es, y con ello manifiestan que no es presa fácil para el engaño. Es más, lo dicen hasta con cierto aire de orgullo, como si tal gesta les hiciera superiores a los demás. Paradójicamente utilizan un ejemplo plasmado en la Escritura como excusa para justificar su proceder, sin evaluar que en dicha escena realmente el personaje principal no es el incrédulo, sino el Cristo de la gloria manifestado. La Biblia, la poderosa palabra de Dios, nos habla en cuanto a este tipo de actitud y cómo nuestro Señor Jesucristo es capaz de disipar toda duda en un corazón que genuinamente desea verle. Pasado un lapso de 8 años y angustiosos días, donde los discípulos que habían sido testigos de la resurrección intentaban convencer a Tomás de que él había vencido la muerte, Cristo mismo se le presentó y se dirigió específicamente a él. Nos relata el evangelista Juan lo siguiente: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. San Juan 20, del 27 al 28. Este caballero, Tomás, a pesar de haber caminado junto al maestro por espacio de unos 3 años, observando su hablar, su actuar, obrar, etc., ante la ausencia de su presencia de unos 8 a 11 días, había perdido toda esperanza y reflejaba su vacío y dolor precisamente con la incredulidad. Hoy, casi 2000 años después, muchas personas han perdido igualmente toda esperanza. Si a esto le suma la nueva crisis global actual,
podemos concluir que el número de quienes pudieran experimentar la desesperanza en este tiempo pudiera ascender a niveles nunca sospechados. Definitivamente los Tomases y Tomasinas de la vida a nivel global están en abundancia en este tiempo. Sin embargo, Dios, que ardientemente encontrarse con Él, con el mayor de los respetos, te pregunto, querido lector, ¿en realidad piensas que Jesús no es capaz de presentarse en tu vida hoy? ¿Dudas de su existencia? ¿Dudas de que Jesús vive y desea mostrarte a todo un mundo incrédulo que Él es la respuesta ante los interrogantes de la vida? Así como en un momento dado, cuando menos se sospechaba, Jesús fue y se mostró a la vida de Tomás y pasó de ser un incrédulo a un creyente, de la misma manera Jesús desea mostrarse a tu vida. ¿Qué le respondes? Hoy es un hermoso día para llenarte de la esperanza que solo un encuentro con el Cristo de la gloria puede dar. Cristo vive. Gloria a Dios. Amén, amén. Cristo vive, nosotros lo creemos. Y mi expectativa es que todo aquel que esté viéndonos en este momento pueda decir también, con toda convicción, Cristo vive. Amén. A ver, dilo allá en tu casa. Cristo vive. Una vez más. Cristo vive. Amén. Dilo y créelo. Nuestro Señor vive. Amén. Durante la tarde de hoy, esta reflexión estará colocada en nuestra página de Facebook Iber Bayamón. Así que espérenla durante la tarde, que la vamos a tener disponible para que la puedan leer y compartir con otros y otras. Así también les exhorto a todos los que nos están sintonizando que este mensaje de hoy, este culto, lo compartan con amigos y familiares. Vamos a brindar esperanza precisamente a este mundo que está tan lleno de, como comenté en la reflexión, de Tomases y de Tomasitas también. Gente que necesita ese toque, que necesita ese encuentro con el Señor. Hoy es un día precioso, maravilloso. Están todos puestos para que haya rendición total ante el Cristo que vive y reina para siempre. Amén. Cuento con eso. Voy a pedirle ahora a nuestra hija Londra que tenga bien leer el Evangelio según San Juan. Vamos a seguir leyendo el mismo pasaje que estaba leyendo mi esposa Katy. Capítulo 20, esta vez los versículos desde el 11 hasta el 18. Leemos. María se quedó afuera, junto al sepulcro, llorando. Y llorando como estaba, se agachó para mirar dentro. Y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Los ángeles le preguntaron, mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo, porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Apenas dijo esto, volvió la cara y vio allí a Jesús, pero no sabía que era él. Jesús le preguntó, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto, para que yo pueda buscarlo. Jesús, entonces, le dijo, María. Ella se volvió y le dijo en hebreo, Rabuní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me retengas, porque todavía no he ido a reunirme con mi Padre, pero ve y di a mis hermanos que voy a reunirme con el que es mi Padre y Padre de ustedes, mi Dios y Dios de ustedes. Entonces María Magdalena fue y contó a los discípulos que había visto el Señor, y también les contó lo que Él le había dicho. Interesantemente, le comento casi todos los domingos de resurrección a la congregación allá en el templo, y lo hago esta vez nuevamente, pero ahora a distancia. Usted lee todos los relatos de los evangelios, y a quien primero Jesús se le apareció fueron a las mujeres, a las damas, y ellas fueron las que dieron las noticias. Busque cualquiera de los 4 evangelios y va a ver de lo que estoy hablando. Y qué bueno que nuestro Señor rompe con paradigmas, rompe con legalismo. Habíamos hablado el Viernes Santo también de cómo tras su muerte física el velo del templo se rasgó. Ya teníamos entrada directamente al Padre. Nuestro Señor Jesucristo abre camino para todos
y para todas. Él quiere hablar contigo. Él quiere intimar contigo, conmigo. Y hoy es un precioso día para que eso sea cumplido. Te pido que estés atento a las palabras que se van a hablar en esta mañana. Voy a proceder a hacer la oración de iluminación, ya que vamos a pasar nuestra transmisión después del himno final hasta Colinas Verdes, Río Piedras, al hogar donde reside mi padre y mi madre, el pastor Ramón Martínez Caballero, como él mismo se hace llamar, el pastor Ramón el Viejo, y tendrá bien predicar la palabra de esta mañana. Mientras tanto, te pido ahí en tu hogar donde estás, únete conmigo en un solo pensamiento, en un solo sentir. Pídele a Dios que hable a tu vida. Yo le voy a pedir que hable a la mía, porque yo necesito escuchar la voz de Dios. Amén. En esta mañana. Ese Cristo vivo, yo lo quiero escuchar. Oremos. Amantísimo Dios, Padre nuestro, Jesús, tú que vives y reinas para siempre. Gracias, gracias por esta bendita oportunidad de congregarnos. De una forma quizás diferente, de una manera que nosotros no estimábamos hacer, pero tú has provisto estos medios para congregarnos. Gracias por tu iglesia presente donde quiera esté. Señor, estamos ávidos de escuchar tu voz. Necesitamos escuchar tu voz. Yo la necesito hoy. Yo necesito que ese Cristo vivo hable y penetre hasta lo profundo de mi ser. Y que sus palabras me examinen. Me hagan una radiografía de pie a cabeza. Que así mismo sea con mis hermanos y hermanas. Y que partamos hoy del culto con mentes renovadas, con fuerzas renovadas, con espíritu renovado y con vida transformada. Como hemos mencionado esta semana, oh Jesús, tú nos transformas de gloria en gloria. La gloria de ayer queremos que se quede pequeña con la gloria de hoy. Unge los labios y la garganta de tu mensajero en esta mañana. Pasa carbón encendido en sus labios. Mira cuánta gente está conectada hoy. Muchos de ellos amigos nuestros, vecinos nuestros, familiares nuestros que necesitan hoy un encuentro contigo. Yo te pido, Dios, que esas palabras, cual espada de dos filos, atraviesen el ser de todo aquel que esté sintonizando hoy. Y que así como tú te hiciste real a un grupo de hombres y mujeres que estaban en tristeza y tu presencia trajo gozo, que en esta mañana a hombres y mujeres que también están transitando por este mundo con tanto dolor, con tanta amargura, revélate a sus vidas, Cristo de la gloria. Por los méritos de tu Hijo Jesucristo oramos. Te damos gracias. Y te pido que cantes con nosotros. Celebrad a Cristo. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad.
resucitó. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo continúe contigo ahora y siempre. Pasamos la transmisión a Colinas Verdes, Río Piedra, con Pastor Ramón y su amada esposa Ana. Dios les bendiga. Amados y amadas que nos escuchan en esta hermosa mañana de Domingo de Resurrección, damos un saludo amoroso para todas las ovejas de nuestra redil, la Iglesia Bautista Redentor en Santa Rosa, Bayamón, sus familiares, los amigos que nos escuchan y todos aquellos que se han levantado en esta mañana con la certeza en sus corazones de que tenemos un Cristo vivo, un Cristo que nos llena de esperanza, un Cristo que nos sostiene en medio de las dificultades de la vida. Hoy es un día especial porque el pueblo de Dios puede reclamar de que en Jesucristo tenemos un Salvador, tenemos un Redentor, tenemos aquel que nos conoce en medio de nuestras pruebas y de nuestros dolores, pero que nunca nos deja, que siempre está con nosotros, como lo prometió a sus discípulos cuando le dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y como dice nuestro pastor titular, cuando el Señor dice todos los días, son todos los días. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Quisiera reflexionar con la palabra en esta mañana, privilegio que el Señor nos da. Estoy acompañado de mi esposa Ana. Como todo el mundo, estamos guarecidos, confiando en el Señor de que pronto veremos la luz nuevamente, saldremos, veremos a nuestros hermanos, amigos, seres queridos, los abrazaremos y tendremos nuevamente un cántico de esperanza y de victoria, porque en Cristo somos más que vencedores. ¿Dices amén? Amén. Espero haber oído ese amén bien fuerte. Yo quisiera compartir la reflexión de este domingo de resurrección, usando como base la palabra que está contenida en el libro, la carta del apóstol San Pablo a la iglesia de Filipos, conocida como la carta a los filipenses. Y voy a leer rapidito para ganar tiempo en el capítulo 2, los versos del 5 al 11. Si tienes tu palabra cerca, acompáñame en la lectura. Y no te despegues de ella porque vamos a ir trabajando verso a verso esa porción hermosa de la Escritura que nos habla de una forma especial en esta mañana de resurrección. Dice la palabra del Señor en la carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, los versos 5 al 11, perdón. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bendiga el Señor esa palabra hermosa en nuestros corazones. Lo primero que quisiera compartir en esta mañana, amados, con ustedes, es decirle que esta porción bíblica en su en su tiempo original, en el tiempo de la iglesia primitiva,
Y como resultado de nuestra herencia y patrimonio judeocristiano, nuestra tradición, siempre vemos en muchas porciones de la palabra que realmente tienen apariencia de ser cánticos. Y en verdad, dicen los estudiosos de la palabra, que eran cánticos. Cuando vamos a la palabra del Señor, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, hay ejemplos preciosos de cómo la palabra era cantada para glorificar el nombre del Señor, como dice uno de los salmos, con salterio, con arpa, con címbalos resonantes, porque la iglesia del Señor es una iglesia que alaba a Dios con todo aquello que el Señor pone en nuestras manos para la gloria de su nombre. Si vamos al Antiguo Testamento, mira el libro de los Salmos, los cantares de Salomón, son libros de cánticos del pueblo de Dios. Y en el Nuevo Testamento, el Evangelio nos presenta el famoso Magnificat de María, la Madre de Jesús, el Benedictus del sacerdote Zacarías, el Gloria in Excelsis de los ángeles cuando Jesucristo nació, y lo que llaman el Nunc Dimittis, o un cántico de salvación, el cántico del anciano Simeón cuando tuvo en sus brazos al recién nacido Salvador. Entre otros, ese y la porción que hemos estudiado, tenemos de base en esta mañana, dicen los estudiosos bíblicos que era un cántico que exaltaba la gloria de Dios por la iglesia cristiana primitiva y de nuestro Salvador Jesucristo. El segundo aspecto que creo que es importante señalar es que esta base escritural que contiene la lección, la porción que hemos leído, establece una declaración hermosa. Dicen los estudiosos que es una de las declaraciones cristológicas más tremendas de la palabra. Una de las declaraciones donde se identifica a Jesucristo como tal, como el Cristo Salvador y Redentor. Esa porción de la palabra la escribió Pablo para la iglesia de Filipos. Pero ¿sabes qué, amada y amado que me escucha? Hoy en día, hoy, esa palabra se hace buena para ti y para mí que creemos en Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestra vida. Tú y yo que somos llamados por Dios a seguir viviendo unas vidas que ejemplaricen la humildad y la entrega que de sí mismo hizo Cristo por cada uno de nosotros y nosotras. Cuando vemos esta porción que leímos, los primeros 5 versos al 8, dice la palabra empezando: haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Y la palabra sentir es como decir, haya en nosotros esa actitud que hubo en el Señor. Haya en nosotros esa mente que estuvo en la mente de Cristo. ¿Y cuál fue el propósito? El propósito primordial del Señor Jesucristo fue mostrar su humildad. En palabras más pueblerinas, es como decir, déjame yo imitar al Cristo de la gloria, cuya característica más hermosa de imitar fue su humildad y su sentido de humillación por amor de todos nosotros y nosotras. El mismo apóstol Pablo en su segunda carta a la iglesia de Corinto les dice también, escucha bien, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que ustedes, tú y yo, amado y amada que me escuchas, con su pobreza fuésemos enriquecidos. Gloria al nombre del Señor. Pero ahora va más allá al describir el anhelo de Cristo, el anhelo del Señor, del Dios a quien amamos y que en Cristo se hizo vida para darnos vida. Fue dejar por su puro amor la gloria que le pertenece y le perteneció desde antes de la fundación del mundo, para ganar a todo aquel que cree, ganarnos acceso al perdón y a la vida eterna. Oye, quisiera compartir contigo, imagínate una escalera inmensa del cielo hasta la tierra,
Ubícala con 7 escalones diferentes para que tú puedas seguir conmigo el camino por el cual Jesucristo llega desde las alturas celestiales hasta tu vida y la mía para alcanzarnos con su amor y su misericordia, por medio de su humildad, por medio de su humillación entre los hombres. Comienza diciendo esta palabra que siendo en forma de Dios, es decir, siendo el Señor de la misma naturaleza de Dios, siendo igual a Dios, oye, no buscó eso como excusa. Jesús pudo haber sugerido al Padre de la Gloria, decirle, envíate a Gabriel, mira, o envía a Miguel, que le gusta pelear y es bueno en eso, o envíate a la tierra a otro arcángel, etcétera. Déjame a mí aquí porque yo tengo la misma gloria que comparto contigo. Oye, pero no lo hizo. Y no lo hizo porque sabía en lo profundo de él que no iba a perder ese lugar. Jesucristo sabía que no se trataba de dejar vagante un puesto en el espacio celestial para que otro lo ocupara. Nosotros acá en la tierra, a veces, muchas ocasiones, yo conozco historias dolorosas, gente buena que se fueron de vacaciones y en lo que se fueron hubo alguien que se encargó de trabajar al jefe mayor en contra de ellos. Traiciones de las que se dan acá en el mundo nuestro. Y cuando volvió un hombre noble, bueno, tengo su recuerdo, ya lo habían despachado porque alguien le había usurpado su lugar. Pero con Jesucristo no. Jesús comenzó a descender sabiendo que su lugar en la gloria celestial estaba seguro porque él era Dios, bendito su nombre. Segundo escalón, dice que se despojó a sí mismo, se vació a sí mismo, se rebajó voluntariamente. Y quiero compartir una nota que parece muy importante para mí. Es primordial que tengamos claro, amados y amadas, en la vida terrenal de Jesús, no tengas lugar a duda. No hubo un solo momento en el que no tuvo en él su total naturaleza divina. Porque se hizo hombre, no por eso dejó de ser menos de ser Dios. Los agnósticos, que también crecieron con la iglesia primitiva y empezaron a repartir herejías, traían una historia de que Jesucristo era humano y que le dieron el puesto cuando nació y que cuando estaba en la cruz lo perdió y va para allá y viene para acá. No, son todas mentiras. El Cristo de la gloria siguió y sigue siendo el Dios todopoderoso. Sí, que prefirió nacer en un sucio establo, no los pesebres lindos que exhibimos en Navidad tan hermosos, ¿verdad? No, nació en un lugar fétido y lo acostaron donde era un bebedero de agua o de comida para el ganado. Siendo Dios, la palabra nos dice que prefirió nacer en un pequeño poblado humilde llamado Belén. Siendo Dios, oye, creció hasta ser un hombre en un pueblo humilde, miserable llamado Nazaret. Siendo Dios, prefirió ganarse el pan de su sustento como un humilde carpintero, bendito el Señor. Oye, Jesús pudo reflejar durante toda su vida terrenal la gloria radiante del Dios que era. Y pasó su vida con una exposición tan humilde que la palabra nos relata, en especial en los relatos de Semana Santa, que Judas tuvo que darle un beso la noche que fue traicionado para que la tumba que venía a arrestarlo pudiera identificarlo. A ese grado fue la humildad del Señor, nuestro Salvador Jesucristo. Por eso, porque siempre fue Dios, el evangelista Juan narra que poco antes de ser arrestado por las autoridades romanas, instigadas por el Sanedrín judío, eleva a Jesús una plegaria al Padre diciendo, escucha bien, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, bendito el Señor. Lo relata así San Juan 17:5. Baja un escalón más conmigo, amado. Dice la palabra que entonces tomó forma de siervo,
Oye, queridos, si en algo particular tú y yo y la mayoría de los seres humanos en la tierra somos impactados, es la sencillez de vida que cogió Jesús. Sí, él pudo haber nacido en el palacio del César, pero no lo hizo. Él era un rey, pero no reclamó ese título prácticamente en toda su vida terrenal. De hecho, nunca lo dijo ni permitió que le llamaran rey, hasta que para que se cumpliesen las profecías del Antiguo Testamento, fue llamado rey en los que se conoce en la cristiandad como a la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, aquel domingo de Ramos. Jesús vino a este mundo con humildad, cuarto escalón, dice la palabra que fue hecho semejante a los hombres. Oye, amado, mira, para nosotros como seres humanos simples que somos, es posible que esto no nos parezca una humillación o un signo de humildad, porque nosotros como seres humanos, hombres y mujeres, no nos sentimos humillados porque papá Dios le diera la voluntad de nacer y hacerme hombre, o de nacer y hacer mujer. No vemos en eso nada extraordinario. Lo que pasa es que no estamos hablando de ti o de mí, amado. Estamos hablando del Cristo que por voluntad propia dejó toda la gloria celestial que le pertenece, y siendo, como dice el Salmo 24:10, el Rey de la gloria, viene a este mundo para hacer suya nuestra humanidad. De ese grado de humildad, de ese paso inmenso desde la gloria celestial hasta este mundo, es que la historia única de Jesucristo nos habla. Definitivamente, amado, tú y yo, por más brillante que nos consideremos ser, jamás podremos comprender en su totalidad el grande amor que llevó a nuestro Señor y Salvador a hacer lo que hizo. Baja un escalón más, quinto. Dice la palabra que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Querido y querida amiga, hermano, que me escuchas, yo casi estoy seguro que en algún momento de nuestras vidas, tú y yo hemos vivido al momento una experiencia, y yo me atrevo a apostar que son más de una, donde nos hemos sentido que nos han humillado. Y nos han humillado sin razón para ello. Y estoy seguro que todos podemos decir que son experiencias dolorosas, difíciles de olvidar. Pero lo grande del amor de Dios en Cristo Jesús es que, como dice la palabra, Él se humilló a sí mismo. Y esa fue la tarjeta de presentación de Jesús en este mundo. Se sometió voluntariamente a la humillación de los hombres. Se hizo humilde. Renunció a su majestad suprema. Renunció a ser él mismo para servir. Oye, y entre los hombres servir, y lo hizo por amor. Querido y querida que me escuchas, las características propias de la vida de Cristo: humildad, obediencia, autorrenuncia, sencillez, fueron las identificaciones terrenales de Jesús. El egoísmo, el buscar siempre para nosotros lo mejor en perjuicio de otros, el alardear de yo primero, yo después, solo destruye nuestra semejanza con Jesucristo y también nuestra relación con nuestros semejantes, con nuestros hermanos, con nuestro prójimo, por quien también la sangre de Cristo fue vertida en la cruz del Calvario. Es el Señor que se humilló a sí mismo, y esto es lo que hace todo diferente. Bendito su nombre. Sexto escalón bajando. Dice la palabra que se hizo obediente hasta la muerte. Mira, amado, nunca perdamos de vista una verdad. Ni la muerte es un evento natural, ni Dios creó al hombre para que muriera. Los seres humanos vivimos y morimos porque es consecuencia del pecado que desde el principio nos persiguió. Cuando el primer hombre y la primera mujer quisieron usurpar la gloria de Dios. Todos morimos como resultado de una u otra forma. Enfermedades nos abaten, consecuencias de la vida misma, los años, nuestras debilidades físicas,
tarde o temprano, nuestra vida termina. Pero el Señor Jesús vino a este mundo para morir. Él no tenía por qué hacerlo, pero vino y dio su vida sin tener que hacerlo, con el único propósito de salvar la tuya y de salvar a mía. Bendito el Señor. El séptimo escalón de esta bajada desde la gloria celestial hasta este mundo en que vivimos de dolor. El último escalón para llegar hasta aquí, que por obediencia y amor le llevó, es donde dice la palabra, óyeme, que no solamente se hizo obediente hasta la muerte, sino que fue hasta la muerte y muerte de cruz. Sí, amado, así fue. Jesucristo descendió del lugar más alto de su gloria al lugar más bajo y se hizo humano y sufrió una muerte atroz como un criminal vil más. Y la única razón por la que lo hizo fue por amor a ti y a mí. ¿No crees que es maravillosa esa noticia? Pero qué bueno. Así como estos versos nos hablan de la humillación de Jesús, del 9 al 11, ahora la palabra nos habla del Dios que le exalta al Cristo, su Hijo, a su lugar de gloria que siempre le perteneció y le pertenece. Así como Cristo descendió para morir, así como signo de obediencia y humildad fue su vida, así también la palabra nos declara que todo no quedó ahí, porque la actitud en la mente eterna de Dios, el Padre, era, es y será por siempre exaltar y glorificar a su unigénito Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Así como descendió, ahora la escalera sube. Ahora como descendió a esta tierra, ahora los peldaños le llevan hacia la gloria que le pertenece. No ya como el siervo sufriente, sino ahora como el Rey de Reyes, con todo poder y toda majestad. Por eso la palabra sigue diciendo, subiendo, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo, dice la palabra. Esto es, Jesucristo fue exaltado a su lugar de eterna gloria. Y el propósito supremo de Dios Padre en toda la creación del universo es que su Hijo unigénito sea glorificado, incluyendo esta tierra donde vivimos y todavía nos rebelamos tanto contra nuestro Dios. Segundo escalón, y le dio un nombre sobre todo nombre, bendito Jesús. Queridos, la próxima vez que se nos ocurra usar el nombre de Jesucristo para hacerlo parte de algún chiste barato o una mofa o un juramento falso o lo que es peor, una maldición, mira, piénsalo bien. Pensemos lo que dice la palabra, que Dios, que es santo, le concedió a su Hijo Jesucristo un nombre sobre todo nombre. Bendito sea el Señor. Por eso el nombre de Jesucristo será exaltado sobre todo nombre que existe en la tierra y también sobre todo nombre de todos los ángeles y todos los arcángeles. Alguien comentó que a nadie se le debiera llamar Jesús en esta tierra. Jesús es Salvador. Yo tenía una compañera de trabajo muy querida. Su esposo se llamaba Jesús. De hecho, se alcoholizó y se recuperó, pero eventualmente las consecuencias de ese vivir le llevaron la vida. Hombre bueno. Y le puso a su niño mayor Jesús. Y un día yo compartiendo con ella, hablando, una muchacha brillante, humilde, y ella me dijo, ¿sabes algo? ¿Sabes algo, licenciado? Como ella decía. Jesús es un nombre tan santo, tan especial, que a nadie lo deben llamar Jesús en esta tierra. No quiero decir que alguien le haya puesto Jesús a su hijo. Si se lo pusiste, permite el Señor que honre ese nombre para gloria de nuestro Dios. Pero dice la palabra, Jesús vuelve a subir un escalón más. Dice que el Padre le dio un nombre sobre todo nombre. La próxima vez que se nos ocurra usar el nombre de Jesucristo, como te decía, óyeme, recuerda que ese nombre santo fue exaltado
que los ángeles y los arcángeles fueron los que le dijeron a María, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y dice la palabra más adelante, siguiendo el verso 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Amados, en ese nombre que es sobre todo nombre, hay poder. Hay poder para salvar. Hay poder para perdonarnos. Hay poder para redimirnos, aun cuando hayamos sido el más vil pecador. En Jesucristo, oye, se nos ha dado el poder de sentirnos perdonados. No importa hasta dónde llega nuestra lista de ofensas contra Dios. Si en tu corazón y en tu mente le pides perdón a Dios, el Señor te trae de vuelta con él. Si por alguna razón te apartaste del camino, Dios quiere que vuelvas. Y siempre nos espera con sus brazos de amor. Por eso dice más adelante, que dice la palabra en el verso 10, óyeme, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Toda rodilla de quién? Toda rodilla de los que están en los cielos. ¿Sabes algo, amado? En esta misma hora, en las mansiones celestiales, los ángeles y las criaturas celestiales se inclinan y reverencian. Lo están haciendo en este momento. La gloria maravillosa de nuestro Salvador Jesucristo. Pero dice también la palabra que no solamente se debe doblar rodilla en los cielos, dice que también debemos doblarle en la tierra. Sí, amados, los que aún estamos en esta tierra, frente a todo lo que se opone a reconocer a Jesucristo como el Salvador de nuestras vidas, los que componemos la iglesia de Jesucristo esparcida sobre la faz de la tierra, donde mueren tantos misioneros, pastores, pastoras, sacerdotes, hombres y mujeres de Dios que están llevando el mensaje de Jesucristo y pierden sus vidas por el odio que existe en nuestro mundo, el odio contra la cristiandad y contra Cristo. Aquí en esta tierra, óyeme, se tiene que doblar las rodillas ante la grandeza de Jesucristo nuestro Señor. Pero dice la palabra también que se doblará la rodilla aún debajo los que están debajo de la tierra. Algún día, como dice la palabra y nos enseña el propio Pablo en la carta más adelante de los tesalonicenses, algún día esas tumbas se abrirán. Algún día los muertos en Cristo y los que murieron sin Cristo van a salir. Algún día tendrán que reconocer a Jesucristo como el Dios de la gloria. Aún los que han muerto y los que ignoraron y despreciaron al Salvador van a tener que reconocerlo. O llamado en las palabras inspiradas por el Espíritu Santo en Pablo, el mensaje claro es a Cristo y solamente a Él, a quien Dios el Padre le ofrece el honor y la adoración que son propias de Él y que solamente a Él le pertenecen, porque Jesús el Cristo es Dios, bendito sea su nombre. Y en el séptimo escalón, llegando a las puertas que se abren a la gloria eterna, dice la palabra que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, amado, ¿cuál es el nuevo nombre con que Dios le confiere a Jesús? Dice que Jesucristo es el Señor. La iglesia primitiva, escucha bien este dato histórico, que se formó y creció oyendo al yugo romano llamar al César el Kyrios. Y Kyrios significa Señor. La iglesia fiel que sufrió muerte y tortura y desprecio por causa de Cristo. La iglesia que sobrevivió a los embates del enemigo oculto entre dioses paganos que no eran más que ídolos mudos e impotentes. No dudó un instante en reconocer quién era su único Kyrios. Era Jesucristo y solo Jesucristo. Aquella iglesia levantada sobre la sangre redentora de nuestro Salvador.
reconoció a Jesucristo como su Kyrios, como el Rey de Reyes, como el Señor de señores, como el único que merece toda la realeza y el señorío. Quiero concluir y decirte, mira, porque Jesucristo es el Señor, aunque fue masacrado y destrozado en una cruz, como el más vil delincuente, una hermosa mañana, como la que recordamos hoy, iglesia, y tal como la había prometido, se levantó con poder de la tumba, y la tumba quedó vacía, como señal de poder y de su gloria, porque Jesucristo es el Señor. Un día, escucha bien, y quizás más cercano de lo que nos imaginemos, los cielos se abrirán. Y como dice la palabra, el deseado de todas las gentes, Jesucristo, vendrá y toda la humanidad doblará rodillas ante su majestad y su grandeza. Porque Jesucristo es nuestro Señor, el Jesús que no tomó el ser igual a Dios como excusa, sino que se despojó de su gloria para con su muerte y resurrección darnos la vida. Oye, levantará en su retorno a una iglesia fiel para que se cumpla la palabra contenida en Primera de Tesalonicenses 4:17, y así estaremos por siempre con el Señor. Porque Jesucristo es el Señor y es Rey de nuestras vidas y de todo aquel que cree. Oye, un siervo de Dios llamado Vicente Mendoza, en el año 1920, inspirado por amor y gratitud a la gracia salvadora de Cristo, escribió uno de los más bellos himnos conocidos, el cual tituló Jesús es mi Rey soberano. No lo voy a cantar, que estoy un poco acatarrado, pero si tú quieres lo cantas o me acompañas en recitar al menos la primera estrofa. Dice, Jesús es mi Rey soberano. Mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano. Es Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y yo soy feliz. Y yo soy feliz por él. Hoy, domingo de resurrección, en medio de este tiempo difícil que nos ha tocado vivir, iglesia amada, jamás perdamos la esperanza. Nuestro Señor y Salvador vive y sus promesas son fieles y son verdaderas. Dios te guarde, Dios te bendiga. Feliz domingo de resurrección.